Precisamente fue La caída de imperios. Eso es un libro de poemas que no se llegó a terminar, pero que lo publiqué así porque se quedó así, ¿no? ¿Sabes lo que ocurre? Que me ha gustado mucho porque, digamos que refleja un poco refleja un poco el mundo actual, vamos, que está hecho hace 10 años, pero es muy en lo que ocurre ahora todavía, es decir, esa sensación del fin de algo, ¿no? Exacto. Del fin de algo. Entonces, vamos a empezar por algo funesto, señor de Villena. Usted habla mucho sobre la muerte en sus poemas. Me gustaría saber si se refiere usted a una muerte carnal o a una muerte espiritual, a una muerte, lo que llamamos estar muerto en vida. No, supongo que me refiero a la muerte, la mayoría de las veces me refiero a la muerte real, a la muerte de una persona que se muere y se va de este mundo, ¿no? Y yo creo que eso es algo que, por un lado, es un elemento muy frecuente en la poesía. El poeta habla muchas veces de la muerte, porque la muerte ahí actúa como una especie de metáfora grande. Por un lado, la muerte implica tu desazón con la vida, es decir, el hecho de que en la vida actual no te encuentres bien, crees que el mundo actual no está bien hecho, que el mundo actual funciona mal, que el mundo actual está lleno de corruptos, de sinvergüenzas, de gente espantosa, y entonces la muerte parece una huida, ¿no? La muerte es como que te vas y digo, ahí os dejo con esa cochambre, vosotros os arregléis con eso. Por otro lado, en el amor parece que el gran amor no se puede conseguir sino después de la muerte, ¿no? Después de muerto habría como la sensación de que ahí será esa máxima intensidad que tendría el mejor amor. Bueno, así podríamos seguir mucho, decir, donde la muerte actúa como metáfora de muchas cosas, e incluso en otros momentos, pues tu propio cansancio de la vida, un cierto cansancio de lo que sucede, y del propio hecho de estar vivo, ¿no? Que hay veces que es aburrido. A mí me parece que hay veces que el estar vivo es muy ya cansa un poco, ¿no? Sobre todo hay momentos, por eso, porque nunca se tiene lo que se quiere de alguna manera, ¿no? Con todas esas razones, en todas ellas interviene la muerte, ¿no? En todas ellas hay que apelar a la muerte, pero ves que es una muerte siempre o casi siempre, el 95% de los casos, se refiere a una muerte física, es decir, se refiere a desaparecer, no a eso de estar muerto en vida o como actúas como si hubieras muerto. No, en mi poesía no se refiere a eso. Otra cosa es que en algún momento, hoy día, yo pueda pensar que hay mucha gente que vive como muerta, porque la gente ha perdido tal grado de sensibilidad y tal grado de individualismo, lo ha perdido tanto que algunas personas realmente parecen muertos en vida, aunque por supuesto ellos no se dan cuenta, porque quiero decir, no tienen criterio, no tienen nada, viven como si fueran, más que muertos, hay que decir anestesiados, están como permanentemente anestesiados, lo cual pues es muy triste, ¿no? Y es cierto que hay una cantidad enorme de población actual en España y fuera de España, de que hoy día el público occidental está como anestesiado, y así los gobiernos mandan en él, los gobiernos lo trituran, los gobiernos lo manejan. Por eso hay ese malestar contra los políticos, porque la clase política parece una clase empeñada en hacerte vivir mal, en hacerte pasar lo peor, pagar impuestos, recortarte los salarios, en fin, todo da una sensación de hastío, de coraje, de rabia, que te hace desear que haya un mundo nuevo, que esto pegue un pepinazo y se vaya al garete todo, hay que decir, de izquierdas, de derecha, de todo, porque ya no sé qué importa. Y que a ver si de ahí surgiese un mundo nuevo, aunque claro, eso no siempre es tan fácil y no siempre se sabe por qué lado surgiría ese mundo nuevo, ¿no? Pero sí yo veo que hay una especie de gran sensación de acabamiento, sensación de rabia, sensación de necesidad de pasar página, ¿no? De pasar página, necesitamos algo nuevo, ideas nuevas, gente más despierta, gente más creativa, gente más libre, y que muchísimas de las personas que están en el poder en este momento, no solo en España, en muchos otros sitios, desaparezcan y sean barridos del mapa, desde el islamismo radical a la derecha neocatólica espantosa, al papa que engaña haciéndose pasar por progre y no haciendo absolutamente nada, que habla pero no dice, pero no hace nada, habla cosas bonitas y es incapaz de haber hecho nada en más de un año. En fin, todo esto da la sensación de que eso es la civilización occidental que se está terminando, ¿no? Y por eso
en ese librito de poemas en prosa, Caída de Imperios, yo comparo un poco el mundo actual con el final del Imperio Romano, ¿no? El final del Imperio Romano, que en sus momentos últimos pues debió ser una cosa muy parecida, es decir, donde todo dejaba de funcionar, donde la cultura se deshacía, donde había un radicalismo tremendo por parte de los cristianos, que eran entonces, como son ahora los islamistas, una fuerza horrible, una fuerza absolutamente que iba contra todos los demás, una fuerza intolerante. La intolerancia de los cristianos cuando llegan al poder con Constantino en Roma fue feroz. Los cristianos se convirtieron en un grupo de una ferocidad terrible. Todo lo que no fuera cristiano era destruido. Destruyeron estatuas de templos paganos, literatura de la antigua Roma y Grecia. Entonces, todo ese sentido, esos cristianos intolerantes que yo he detestado toda mi vida, es una de las cosas que más odio porque me eduqué con curas. El catolicismo español me parece una vergüenza, pero ahora veo el islamismo en la Edad Media fue mucho más tolerante. Ahora veo ese islamismo radical de los talibanes y de todos los grupos estos parecidos a Al-Qaeda, que es espantoso, ¿no? Que se tratan a las mujeres horriblemente, a todo el que no es musulmán le pegan un tiro, en fin, son todo horrores de antes, horrores de ahora, y uno a veces piensa si no es que la historia la hemos hecho mal y no tenemos ninguna salida, es decir, la única salida es desaparecer nosotros mismos como raza, porque además la raza humana se está cargando el planeta, así que quién sabe, ¿no? Pero bueno, la idea de muerte, que es lo que tú me preguntabas, pues es muchas veces esa metáfora de que te lleva hacia algo que supone una desaparición física y te tiene que llevar hacia algo mejor. No estoy hablando, por supuesto, del paraíso cristiano, ni mucho menos, sino de una supuesta idea de plenitud más allá de los límites de la vida, y cuando además dejes de lado la vida, porque la vida generalmente es es siempre muy imperfecta, ¿no? Por muy bien que se viva, el tiempo que vives con muchas cosas malas, ¿no? Te pasan muchas cosas malas. Su poesía intenta dar recetas para que la población, por ejemplo, hoy en día pueda despertar, hedonismo, amor, belleza. Sí, lo que pasa es que, en fin, la poesía es un género que desde hace mucho tiempo es muy minoritario. La poesía llega a muy poca gente, hay muy poca gente que esté preparada o que la hayan preparado, porque eso se hace en educación, la hayan preparado para que sepa leer poesía. Yo creo que mi poesía no es difícil para leer, es una poesía bastante clara, pero al mismo tiempo sí, es una poesía que tiene un trasfondo cultural fuerte, y a veces ese trasfondo cultural fuerte, que para mí es muy importante porque es una persona culta, educada, pues claro, es importante para leer mi poesía tener esa base de educación, porque es una poesía que alude muchas veces a elementos, a rasgos de cultura que están ahí, que son parte de la cultura occidental o mundial, ¿no? ¿Cree que, antes como me ha comentado, crees que lo cotidiano es realmente el problema que nos acontece hoy en día, que nos sumergimos en lo cotidiano y nos sumerge en la imposibilidad de buscar, digamos, ciertas herramientas? Lo cotidiano, claro, no nos queda más remedio, ¿no?, que sumergirnos. Estamos en lo cotidiano porque es lo que hay. Quiero decir, nosotros vivimos, el pasado vive en nuestra mente, tiene mucha importancia y mucha fuerza. El pasado nos condiciona enormemente, pero el pasado no existe, vive dentro, solamente está dentro de nuestra cabeza, dentro de la cabeza de cada cual. El futuro no está tampoco. Lo que tenemos es el presente, no podemos más que vivir el presente. Por eso, claro, todo el mundo tiene que adaptarse al día a día, porque eso es lo que hay. Lo que pasa es que el día a día, en una sociedad civilizada, pues el día a día tendría que estar bastante resuelto y tener ese tiempo para el ocio, que sería también un tiempo de ocio y de cultura. Hoy día, pues evidentemente con la crisis está espantosa, que además la utilizan como escudo para todo, pues claro, el día a día se hace mucho más duro, mucho más difícil que hace unos años. Yo, no sé, recuerdo los años 80 y 90, donde
yo por lo menos vivía un día a día bastante bien, bastante feliz, ¿no? Y ahora el día a día es mucho más arduo porque tenés que estar pensando casi en sobrevivir, con lo cual es muy duro. Yo soy un poco pesimista en todo esto, pero creo que es que objetivamente las razones exteriores no dan ninguna pauta para el optimismo, ¿no? Las pautas para el optimismo son muy pequeñas en este momento, y las del pesimismo muy grandes. Pero me refiero también a lo cotidiano como una forma de vida casi impuesta. El otro día, por ejemplo, si me permite la experiencia, hablaba con mi padre y bueno, pues veía personas que iban a pasear, que iban con sus hijos, es decir, que quizás tenemos un ciclo muy animal, muy natural. Naces, creces, te reproduces y mueres. Sí, claro, eso es obvio, ¿no? Sí, es obvio, pero casi no lo han impuesto. Es decir, casi socialmente es execrable, ya menos evidentemente, pero antes, por ejemplo, divorciarse estaba muy mal. Ciertas condiciones sexuales están muy mal. Que esas cosas han mejorado, son las pocas cosas que han mejorado. Pero, efectivamente, además, porque cuando se ha ido en contra de la Iglesia Católica. Insisto en esto no porque yo sea tan anticatólico, no soy católico, pero es que creo que la Iglesia Católica como institución, sobre todo la Iglesia Católica española, ha hecho mucho daño a España, muchísimo daño, porque entre otras cosas porque España asumió, no ya en el franquismo, evidentemente en el franquismo también, pero antes había asumido ese nacionalcatolicismo, es decir, el unir el catolicismo con la política, que ha sido un mal tremendo para toda nuestra historia y también para nuestro presente. Y vivimos mejor cuando somos más desobedientes con la Iglesia Católica, cuando nos olvidamos de la Iglesia Católica y la mandamos a freír puñetas, y sobre todo a los espantosos obispos españoles como este que era de Madrid, que ahora lo han quitado, como Rocco Varela, que es verdaderamente un engendro diabólico, es una persona con una sensación de maldad, transmite una sensación de maldad espantosa, ¿no? Si uno imagina que esa cara, que como ellos dicen, la cara es el espejo del alma, si uno ve la cara de Rocco Varela, está viendo las sentinas del más profundo infierno. Es un señor que produce una sensación de maldad terrible y que además ha hecho mucho daño a la vida civil, porque todo su afán es destruir la vida civil para que todos seamos como curitas, ¿no? Entonces la vida española gana mucho cuando logra quitarse los yugos del catolicismo. Entonces, pues, cuando ha funcionado el divorcio, pues la gente es más feliz porque se ama, pero cuando deja de amarse se divorcia. Cuando tiene la sexualidad que quiera tener, porque la sexualidad es libre y la sexualidad es un regalo para el placer de la vida, y la sexualidad tiene que ser libre, tiene que ser plural y libre, homosexuales, bisexuales, heterosexuales, transexuales, lo que quiera, eso todo tiene que tener una enorme libertad. En el aborto es la mujer la que tiene que decidir, porque es la mujer la que lleva el feto. Entonces, pues como tú no puedes hacer que un feto de 7 meses o de 5 meses viva fuera del útero de la madre, pues la madre es la que tiene que decidir. Hará bien o mal, yo no digo si sea bueno o malo. Yo conozco a mujeres que han abortado y siempre sé que para ellas ha sido un problema grave, un problema serio y un problema que les ha dejado con un dolor íntimo. Pero a veces lo han hecho porque pensaban que tenían que hacerlo, porque es natural pensar que si tú vas a traer un hijo al mundo, le vas a traer en condiciones muy malas para él, para ese niño o niña que llegue, entonces no debes tenerlo, porque es una irresponsabilidad insensata de los padres traer niños al mundo porque sí, cuando resulta que los están trayendo a un mundo muy malo y ese niño o niña va a venir a sufrir como un cosaco. Entonces tú, hombre, si tienes un poco de sentido de la humanidad, de la decencia humana, del humanismo, a un niño que vas a venir, que lo vas a traer a sufrir, pues no lo traes. Y en este momento yo estoy en contra de la natalidad. Creo que, como en contra de lo que se supone, si en España faltan niños, en el mundo sobran, pues el que quiera niños los debería adoptar. Debería traer niños de los sitios donde las madres prácticamente los tiran porque no pueden darles de comer. Me ha contado lo que acabamos de escuchar. ¿Cree que los poderes fácticos se han radicalizado hoy? Más que radicalizarse en este momento, yo diría que los poderes fácticos se están aprovechando de eso que yo he llamado el tener un público anestesiado.
Es decir, la gente vive en una situación de anestesia, viven como tontos, no se dan cuenta de lo que sucede, parece que les da igual 8 que 80, diríamos, no, parece que nada les afecta, aunque en realidad llevan una vida muy mala, una vida muy sufriente, donde trabajan muchísimo, donde tienen que luchar para sobrevivir tremendamente, pero en lugar de echarse a la calle a protestar y a ir en contra del gobierno, y a tirar al gobierno, y a tirar a la oposición, y a hacer una especie de revolución nueva, no la revolución de Podemos y de ese tipo de cosas que son como neostalinistas y que son, por lo menos en lo que nos han dicho y en lo que sabemos, no sé si ahora se cambian, pues mejor para ellos, ¿no?, que cambien, pero desde luego lo que sabemos en este momento de ese partido es que ese chico que lo lleva ha estado en Cuba y en Filipinas en Cuba y en Venezuela pagado por esos gobiernos que son lo menos apetecible que puedes encontrarte para Europa, ni para América. En fin, yo he estado muchas veces en Cuba, el gobierno, el régimen de Castro me ha horrorizado directamente. Es decir, yo no quiero para mi país un régimen parecido al de Castro de ninguna manera, porque es una cosa y totalmente dictatorial, absolutamente dictatorial, con gente pobre, con gente vigilada por la policía. Entonces, claro, esa sensación, digamos, lo que hace es que todo este anestesiamiento de la gente hace que los políticos tengan mucho más fácil manejar a esa gente. Y eso es lo malo, ¿no?, que la gente es en este momento muy manejable porque casi no protesta. ¿Cree que, aunque les estén dando golpes, no protesta? ¿Cree que nos han inculcado entonces la apatía y que además nos han inculcado también una forma de vida en la cual tenemos menos herramientas, a pesar de que digan que es una democracia, de poder consultar al gobierno, de poder derrocar al gobierno, de poder consultar? Claro, al contrario, los políticos hacen creer la idea de que la democracia significa votar a partidos políticos diferentes, y eso no es verdad. La democracia tiene una parte que sería unas elecciones donde tú puedes votar a muchos partidos distintos, pero la democracia es también la libertad individual. La democracia es fundamentalmente ser libre, individualmente libre, lo que se llama en Francia les droits de l'homme, los derechos del hombre, no los derechos humanos, sino los derechos del hombre, del individuo hombre. Por tanto, eso también es una democracia. Los derechos individuales, la libertad individual, la enorme libertad individual que debe haber, hasta que no roces con el derecho del de al lado, una enorme libertad individual, eso se está perdiendo, en parte porque los políticos no se dan cuenta que eso es parte de la democracia, y parte muy importante de la democracia, y en parte porque todos siguen directa o indirectamente el modelo norteamericano. Hace muchos años que se sigue el modelo norteamericano, y el modelo norteamericano es un modelo muy malo. O sea, yo he estado muchas veces en Estados Unidos y es un país en el que no querría vivir. Estados Unidos no me parece el modelo de nada. La sociedad media norteamericana es obtusa, paleta, ignorante. La sociedad del Middle West, no toda la gente que vive, pero que es el 80% de la población americana, son una clase media neutra, tonta, infantiloide, falta absolutamente de educación. Y luego sí, en Estados Unidos hay una élite estupenda, pero esa élite estupenda es como el mundo de las universidades, que no trasciende nada. Yo me acuerdo que Susan Sontag me decía que ella, que había sido una ensayista muy notable, me decía que ella en París la conocían por la calle, pero que en Nueva York no la conocían por la calle, claro, porque ella se movía en un límite, en un espectro de alta cultura, y esa alta cultura en Estados Unidos es el privilegio de una enorme minoría. Y quizás... Minoría, sí, muy cuidada, muy culta, muy bien, pero claro, muy pocos, que se mueve generalmente en el entorno de las universidades. ¿Cree que por ende intentan matar el romanticismo, que digamos que es la búsqueda del yo, y que además promulgan algo que para una sociedad, bueno, pues digamos que económicamente, tecnológicamente y un montón de cosas que por lo visto nos hacen vivir mejor, nos hace crecer, que es trabajar en grupo, que no eres nadie sin el grupo, como una especie de colmena, que nos inculcan más el estar dentro de la colmena que el ser? Lo de trabajar en grupo está bien siempre y cuando
se mantengan las individualidades. Es decir, hay muchos trabajos que efectivamente se hacen mejor en grupo. El grupo es necesario, o sea, tú te ayudas con los demás y los demás se ayudan en ti. Pero que tú formes grupo no significa que no seas individual y que cada uno sea individual. Quiero decir, no es el modelo colmena, es el modelo que el grupo sea a su vez personas que se ayudan entre sí, pero manteniendo cada uno su individualidad. Cada uno sus derechos propios, sus costumbres propias, sus maneras propias, su sexualidad propia, su sentido propio de la vida, y que eso se respete unos a otros. Quiero decir que lo de trabajar en grupo no es malo, lo que es malo es anular la individualidad. Anular la individualidad, eso sí es malo. Trabajar en grupo no tiene por qué ser malo. Usted, diga, por decir una forma, es un gran amante de lo que llamamos seres marginales. Bueno, porque a veces creo que los seres marginales, hay veces que son marginales porque son delincuentes, esa no es la parte que yo digo. Yo me refiero a los marginales que son personas muy libres o que son personas raras. Entonces, o son marginales porque, digamos, no están en la línea central de la sociedad, no están en el pensamiento dominante. Por tanto, como no están en el pensamiento dominante, la sociedad los deja a un lado. Y generalmente a veces en esos que quedan a un lado, en esos marginales, hay un venero de riqueza enorme. Son personas que tienen una gran riqueza mental, espiritual y cultural, precisamente porque están fuera del pensamiento dominante. Y otras veces, bueno, son personajes raros, personajes extravagantes, que nos ayudan a entender mejor el individualismo, porque esos raros precisamente se han apartado de la colectividad, porque la colectividad los consideraba excesivamente raros, y ellos son excesivamente raros simplemente porque mantienen un nivel muy alto de individualismo. Y entonces yo creo que los raros y marginales generalmente nos ayudan, entendiendo en este sentido, no entendiendo en buscar a un criminal, no, eso es marginal. Bueno, porque se margina él, porque es una persona asocial, más que marginal habría que llamarlo asocial. Los asociales, es decir, los delincuentes o los asesinos no entran en esto, entran las personas que se apartan del pensamiento dominante o que tienen una rareza personal extrema que les lleva también a vivir fuera. Entonces, el que se aparta del pensamiento dominante crea un pensamiento alternativo que es muy rico visitarlo, y el que se aparta o al que le apartan porque es muy raro nos enseña también la importancia del individualismo, que es básico para la libertad. Es decir, libertad sin libertad individual no habría. O sea, la libertad no es colectiva, se convierte en colectiva, pero empieza por lo individual. De ahí yo siempre digo que la mala traducción que se hace al español de la fórmula francesa que salió en la Revolución de le droit de l'homme. Los droits de l'homme son los derechos del hombre. Por tanto, indica que los derechos son del individuo hombre, son los derechos de cada persona, de cada individuo. Cuando traducimos por los derechos humanos en lugar de los derechos del hombre, estamos primando la colectividad. Es decir, creemos que los derechos humanos, o sea, los derechos de todos, del colectivo, son superiores a los derechos del individuo. No, los derechos del individuo son superiores a los derechos de la colectividad. Pero como el individuo forma parte de una colectividad, si todos los individuos son libres, la colectividad será libre. ¿Cree usted que la belleza, que además la nombra muchas veces en su poesía como busca y disfrute, está también en crisis, y que además esta crisis de la belleza es la que ha llevado a esa falta de individualismo que usted aboga? No, yo no creo que la belleza esté en crisis. La belleza, claro, es un factor que hay gente que dice, bueno, la belleza, cada cual tiene un sentido de la belleza. Bueno, sí, cada cual puede tener el que quiera, pero existe un canon de belleza que en Occidente ha funcionado desde la antigua Grecia y que es el que sigue funcionando. Es decir, el canon de belleza de la Grecia antigua pues es básicamente el que pervive. Te puede gustar más o menos, pero hay ese canon de belleza. La belleza es algo que primero, por un lado, estimula la creación, estimula el sexo, estimula al deseo, y por otro lado consuela. Quiero decir, cuando uno ve belleza a través del arte, a través de las personas, a través de la literatura, es un consuelo en la vida, ¿no? Porque la belleza nos pone delante lo que hubiera sido una vida ideal, una vida perfecta. Entonces, claro,
nos enriquecemos, la belleza nos enriquece mucho. Yo creo que la belleza no está en crisis en ningún sentido, lo que pasa es que puede que en un momento dado haya gente que recurra a ella y hay gente que no sabe recurrir a la belleza como una suerte de ayuda, como algo que te va a ayudar y a estimular y a hacer pensar, ¿no? La belleza estimula, hace pensar y ayuda porque siempre es muy grato estar delante de algo bello, ¿no? Aquello que decía Keats, ¿no? A thing of beauty is a joy forever, ¿no? Una cosa bella es algo eterno. Claro, de alguna manera esa belleza te pone en contacto también con lo que tú supones, algo que va más allá de la realidad, pero que a esa vez está en la realidad y te consuela. La belleza es un gran consuelo. Pienso que la tecnología es pragmática y utilitarista. ¿Cree que la tecnología es contraria a la belleza? Porque busca precisamente... No, la tecnología no es contraria a la belleza. La tecnología en este momento es un instrumento. Es decir, porque los que de verdad saben de tecnología, es decir, los que entienden la tecnología y la han estudiado a fondo, son muy pocos, poquísimos. La mayoría usamos la tecnología sin saber nada de la tecnología, yo por lo menos, ¿no? Si yo uso el ordenador, no sé nada de ordenadores. Yo uso el móvil y no sé nada de móviles. Ahora, yo pertenezco a una generación a la que todo esto nos llegó cuando teníamos 50 años, por lo cual yo no soy un obseso del ordenador, ni soy un obseso del móvil, ni me paso el día con el móvil a cuestas, ni mucho menos no me descargo películas, no me descargo libros, no necesito estar... Es decir, para mí las nuevas tecnologías son una ayuda, pero no estoy enganchado a ellas porque pertenezco a una generación que no las conoció más que cuando ya era muy madura. Por lo tanto, yo creo que el peligro de las nuevas tecnologías es que te enganches a ellas, porque te estás enganchando a una especie de vacío. En la medida en que tú no sabes nada de las nuevas tecnologías, las usas, pero no eres un sabio en ellas. El sabio es el que construye el aparato. El sabio es el que sabe lo que va dentro de un ordenador, pero tú, que simplemente lo usas, no sabes. Es decir, de hecho, cuando te ocurre algo en el ordenador, te quedas como una bombilla fundida, ¿no? No sabes absolutamente nada. Entonces, yo creo que las nuevas tecnologías están bien como una ayuda, pero no deben sustituir a nada, porque no son sustituto de nada, son ayudas. Exactamente, pero sin embargo... Las personas que hacen que las nuevas tecnologías sustituyan una parte de su vida, porque se pasan todo el día delante del ordenador, o se pasan todo el día mandando mensajitos por el móvil, yo creo que esas personas se equivocan y además se hacen daño a sí mismas porque están agarrándose a un objeto falso, a un objeto que es estupendo como ayuda y muy malo si eso es el significado de tu vida. El significado de tu vida no puede estar en los móviles, ni en internet, ni en los juegos de la PlayStation. Ahí no está el significado de tu vida. Esos son solamente unas herramientas que te ayudan. Y mientras sean herramientas que te ayudan, son buenas. Cuando se convierten en el máximo elemento de tu vida, en el fin de tu vida, son muy malas. Pero sin embargo nos bombardean con ellas. Sabios de tecnología hay muy poquitos y la mayoría pues la usan y digamos que en consecuencia de ella, bueno, pues se pierde la comunicación vis a vis. Sí, claro, se pierden muchísimas cosas. Son cosas. los lados malos, pero claro, eso ocurre sobre todo en los jóvenes, que son los que al no haber conocido otra forma de cultura y de comunicación. Es decir, yo cuando era joven tenía muchos amigos, hablaba con muchos, el reunirse a hablar era una cosa muy importante. Claro, si ahora lo haces por chat, donde por cierto muchos de los chats que yo alguna vez veo son de una calidad intelectual, no digamos, horrible, son estúpidos, realmente parece que son subnormales hablando entre ellos, ¿no? A mí me desazona mucho ver el nivel, pero claro, es que el nivel de internet, que es en general bajísimo, no puede hacer otra cosa sino reflejar el nivel de la sociedad. De la misma manera que la televisión, aunque ahí podría cambiar, porque el poder la podría mejorar, si la televisión es el espanto que es hoy día, si la televisión es una mediocridad de mal gusto, donde aparecen gentes que por cierto ganan mucho dinero y que son
estúpidas, infames, vulgares hasta cuando ya la palabra vulgar no da más de sí, son vulgares hasta un punto en el que ya no cabe más vulgaridad, y sin embargo esos programas son los que tienen más audiencia. Eso lo que quiere decir es que la gente está idiota, la gente es inculta y es idiota, porque si no, yo esos programas no los veo nunca. Yo la televisión basura no la veo, literalmente la apago, me produce náuseas, pero claro, que me lo produzca a mí y a 5 que pasamos por raros, así, sofisticados, raros, no sirve de nada. Pero de verdad la televisión basura ha hecho un daño terrible. Supongo que en España y en otros países también la hay, de una forma o de otra, pero aquí mucho, porque aquí la hay mucho. Si tuviese que recomendar un libro suyo, ¿cuál recomendaría? ¿Alguno que pudiese identificarle más como escritor? Bueno, yo creo que hay muchos que me identifican como escritor porque como soy un autor bastante abundante. Dependería un poco, ¿no? Porque a veces esa pregunta me la hacen, por ejemplo, en la Feria del Libro, firmando, ¿no? Y me dicen, bueno, yo quiero conocer algo más de usted, ¿qué me recomienda? Yo, bueno, en primer lugar, me tiene usted que decir qué le gusta más. Es decir, usted prefiere novela, yo he escrito novela, poesía y ensayo. Bueno, poesía narrativa, porque es novela y cuento, y ensayo. Tiene usted que decirme qué le interesa más. La mayoría te suelen decir novelas o ensayos que sean así más amenos, más. Entonces, bueno, pues depende. Yo me considero como más profundamente poeta, lo he dicho muchas veces, y yo recomendaría libros míos de poesía, bueno, 2 muy clásicos que salieron cuando yo era todavía joven, Hímnica y Huir del invierno, que son así como mis 2 grandes clásicos, o algunos de los que he hecho después, como uno que tienes tú aquí delante, Asuntos de delirio, que yo creo es uno de los libros que a mí me gustan más, o Marginados, que es un libro sobre una nueva imagen de lo que podría ser una poesía social diferente a la antigua, o el último que he hecho, Proyecto para excavar una villa romana en el Páramo, que es un repaso a tu vida, como el que va encontrando las teselas de un mosaico que está enterrado. Bueno, eso es en poesía. Pues en narrativa, no lo sé, quizá alguna novela como Madrid ha muerto, que es una novela sobre el mundo de la movida, pero con un elemento de crónica y otro elemento de ficción. Probablemente una novela muy cultural, pero que alude un poco a la libertad de la homosexualidad, que es La nave de los muchachos griegos. O sea, hay muchas, depende un poco, cada uno tendría que elegir. En ensayo, pues he hecho muchos, pero algunos de los que hemos hecho, por ejemplo, es Biografía del fracaso. Bueno, yo creo que cualquiera que mire mi página web, que está muy bien hecha, lo digo porque no la he hecho yo, claro está, pues puede mirar que hay una cantidad muy grande, y si repasa la obra en la página web, que está dividido en poesía, narrativa, ensayo y traducciones, y incluso se ven las portadas de los libros, y a lo mejor hay una pequeña información sobre el libro, pues tiene donde elegir con toda seguridad. Usted es un gran amante de lo joven. Sí. ¿Qué opina sobre la juventud de Madrid hoy en día? Yo creo que la juventud debe estar mal, como en todas partes, porque yo creo que la juventud se siente en una especie de callejón sin salida. Primero porque tienen muy difícil el futuro, ¿no? Es decir, estudian, pero luego no tienen trabajo. Los que no sean ricos de familia, pues se ven en una situación muy agobiante. Por eso la juventud actual parece más dura, parece más hosca, ¿no? Porque está un poco cerrada. Por otro lado, es una juventud a la que le han negado, ha estudiado planes de estudio muy malos, tiene un nivel cultural muy bajo. Todos sabemos ya que España es el país, según el informe PISA, más atrasado culturalmente de Europa, lo cual es una vergüenza teniendo la gran cultura que existe en España. Entonces, claro, la juventud yo la veo mal, pero claro, lo que pasa es que la contradicción creativa de la juventud es que puede estar mal como está ahora. Yo creo que la juventud de este momento está mal, en general, y al mismo tiempo el hecho de ser joven te da siempre muchas esperanzas, claro, porque te queda mucho tiempo por delante, tienes mucho tiempo por delante, y la juventud entonces te abre, ¿no? Es decir, es como nunca te puedes cerrar siendo joven, porque tienes mucho por delante. Y es decir, la juventud vive en este momento, yo creo, entre la desesperación y la esperanza. La desesperación se la da el mal momento que viven y la ignorancia tremenda que hay. Y la esperanza se la da
el que son jóvenes. Quiero decir, yo no puedo tener muchas esperanzas porque tengo 62 años largos. Entonces, con 62 años largos, yo no me puedo ya apoyar en la esperanza, pero el joven sí se puede apoyar en la esperanza porque le queda mucho tiempo, ¿no? Esa es una de las diferencias que solo se van viendo cuando tú avanzas en la vida. Como decía un poeta antiguo, te vas adentrando en la edad, ¿no? Cuando te adentras en la edad, cuando uno es joven, no ve nunca el final del camino, ve un camino, pero no ve más que el camino, ¿no? Cuando tú tienes ya 60 años, tú ya ves el final del camino, tú ya estás ya viendo el final. Y claro, cuando estás en el camino y no ves el final, la esperanza surge por todos los lados, puede surgir por todos los lados, incluso en momentos tan faltos de esperanza como el actual. Pero cuando tú ya ves el final del camino, pues la esperanza es más difícil. La falta de esperanza tiene que ver con que, por ejemplo, es una opinión personal, cada vez haya menos inquietud por las cosas, porque al final puede haber planes educativos. Eso es lo que hemos llamado el anestesiamiento, esa sensación de anestesia que se da en el público general en España hoy día, que parecen ni sentir ni padecer, parece que ni sienten ni padecen. En los jóvenes, claro, todo eso es lo mismo, porque forman parte también de la sociedad, unido al hecho de que efectivamente han padecido unos planes de estudio espantosos y que por tanto su nivel cultural es tan bajo, tan tremendamente bajo, que eso les hace no ver salidas. Porque claro, a medida si el estudio te eleva, te va subiendo, entonces desde arriba tú tienes más perspectivas, ¿no? El horizonte es más largo, pero si tú en lugar de subir al 10º piso te has quedado en el primero, pues en el primero no ves el horizonte. Y eso es lo que ocurre en muchos jóvenes, están en el primer piso y no ven nada. Si subieran al 9º piso, verían mucho más. Pero para subir al 9º piso necesitan cultura, necesitan pensar, necesitan saber pensar. Uno de los grandes fallos de la actualidad es que la gente no sabe pensar, y eso es una cosa que solo se adquiere con el estudio y la lectura no de placer, la lectura de estudio, la lectura intelectual. Y si tú no sabes pensar, entonces otros te darán el pensamiento hecho, que es lo que está ocurriendo ahora. A la gente le dan un pensamiento simplón y ya elaborado, y la gente lo acepta porque no sabe otra cosa, ni sabe ni puede. Entonces, el panorama es siniestro. A veces cuando me pongo a hablar me da mucha pena porque yo veo un momento siniestro realmente de la vida. Una España empobrecida, estupidizada, anestesiada. Me da una gran... Parece que hay que levantar una banderita y pedir que venga la Cruz Roja. Me ha gustado mucho Huir del invierno. Lo escribió... Sí, fue un libro que tuvo mucho éxito en su día, pero... Claro, es un libro que yo veía como de madurez en su momento, ahora tengo que ver como de juventud, porque el libro se publicó cuando yo tenía 30 años y está escrito entre los 27 y los 30. Entonces, claro, pues ahora lo veo como un libro juvenil, pero de madurez juvenil, ¿no? Sí, la cuestión, efectivamente lo escribió en el 81. Se publicó en el 81. Perdón, se publicó en el 81. Sí, es cierto. Desde el 77 está escrito. Y mi pregunta es, porque usted en Huir del invierno pues aboga por el sur, aboga por huir de esas doctrinas que había en el norte. Sí, el puritanismo del norte, exacto, que en ese momento estaba relacionado con el catolicismo y con el protestantismo calvinista, ¿no? Entonces todavía yo era una persona que primero me gustaba mucho el calor, ahora me gusta menos, pero eso debe ser la edad. Y luego yo era una persona que iba mucho a los países del norte de África, que en aquel momento tenían, probablemente regímenes políticos malos, pero los regímenes políticos aquellos no se metían nada con la vida privada de los individuos ni con la religión. Eran como regímenes medio laicos que respetaban la religión pero no la ponían en primer plano y respetaban la libertad, respetaban por ignorancia la libertad individual. Por ejemplo, en esos países teóricamente la homosexualidad no existía, pero estaban llenos de homosexualidad, que se hacía, digamos,
medio escondidas, pero vamos, tenuemente escondidas, porque aquello oficialmente no existía, pero era totalmente tolerado. Ahora han llegado los regímenes islámicos, y los regímenes islámicos han matado todo eso. Es decir, han impuesto la religión, han acabado con el laicismo, han acabado con la libertad sexual, han puesto velos, 14.000 velos a las mujeres. Entonces, ese Islam de ahora pues es invivible. Yo iba allí, las últimas veces que fui ya me pareció horrible, ya no voy, me parece que ya lo que era el antiguo Magreb, países como Túnez o Marruecos ya no existen como eran. Pero es la religión, la religión y la policía la que los ha estropeado por entero. Pero yo creo que, y si me equivoco me corrige, yo creo que la religión hoy en día está pasando o está atravesando su peor momento. Y a pesar de ello, a pesar de estar cada vez menos en las vidas de las personas... Bueno, la religión en Occidente, sí. no allí. No, allí no, claro. La religión en Occidente, por fortuna, sí, está pasando un momento malo. Es decir, en efecto, tú en Madrid vas a una iglesia, por ejemplo, y la vas a ver llena de viejos. Los que asisten a las misas son, salvo algunos jovencitos ultracatólicos del Opus Dei y cosas parecidas, la mayoría de los que asisten son viejos. Y no todos, por ejemplo, a mi madre, que tiene 90 años, hace 20 años que no va a la iglesia. Es decir, por fortuna nosotros hemos tenido un yugo católico tan fuerte que nos hemos terminado por sacudir el yugo católico. En este momento, si un obispo dice, como dijo Rouco Varela, en Madrid se peca mucho, pues inmediatamente le contestó, pues se peca, pero no lo suficiente, habría que pecar mucho más todavía, porque seríamos mucho más felices pecando más. Entonces, la religión no importa, nos reímos de los obispos, nos reímos del Papa, que es un mamarracho simpático y bonachón, pero un pobre hombre. Es decir, la religión está de capa caída, muy de capa caída. Yo creo que debe estar todavía más de capa caída, porque la religión ha hecho tanto daño que merece pasar por la penitencia que está pasando ahora, utilizando sus propios términos. La religión católica en España tiene que pasar la severa penitencia de haber sido una religión de Estado, de haber estado al lado de los poderosos, de haber servido a Franco, de haber puesto a Franco bajo palio. Todas esas cosas las tiene que purgar ahora. Y uso sus términos, purgar, penitenciar en este momento. Por eso, y bueno, en otros países de Europa, no digamos, la religión quedó absolutamente en segundo lugar, no importa nada, en segundo o en tercer lugar. Bueno, en Europa efectivamente vivimos una decadencia de la religión que a mí me parece buena. Con lo cual no quiero decir que las religiones desaparezcan, porque el hombre necesita el fenómeno religioso. Lo que pasa es que no necesita que sea ni católico, ni protestante, ni ortodoxo. El fenómeno religioso es muy plural. El ser humano necesita el fenómeno religioso, pero no necesita que tenga un nombre como católico, protestante u ortodoxo. Puede tener otras muchas caras. Entonces, efectivamente, en Occidente la religión está decaída, pero al contrario, en el Oriente Medio la religión ha cobrado un papel protagónico y además terrorífico que nos tendría que dar mucho miedo porque lo tenemos aquí al lado. Y yo creo que como no se arreglen las cosas, una guerra con el Islam no es descabellada por una razón. Primero, pues ya existió. Es decir, en Europa ya nos pasamos toda la Edad Media luchando contra los llamados los árabes, contra los musulmanes, y después una gran parte de Europa, todavía después, ya en la época moderna, se pasó luchando contra el Imperio Otomano de Turquía, que eran también musulmanes. Es decir, las luchas de la parte cristiana con la parte musulmana han sido continuas. Por tanto, no es de extrañar. De hecho, los musulmanes estos enrabietados de ahora, en muchos lugares como el norte de Nigeria o Mali, queman iglesias católicas porque ven que el catolicismo es una cosa que se ha metido allí viniendo de Occidente. El problema islámico, yo creo que el hecho del integrismo islámico nos debía preocupar mucho porque es un tema, y yo creo que hacen bien en Francia, ¿no? Por ejemplo, cuando prohíben el velo, el uso público del velo, es que eso no forma parte de la cultura occidental, y por tanto una cosa es que tú admitas que vengan emigrantes aquí y que practiquen la religión que quieran, pero que no la impongan, y sobre todo que una mujer no pueda ir. Si a mí me obligan a enseñar el carnet de identidad, no puede haber una mujer que vaya tapada,
no sepan quién es, no, en la calle tienen que ir destapadas. Y si no, que no vengan. Yo creo que yo en eso soy duro. Creo que si vienen tienen que aceptar los códigos de aquí. Yo por eso no me voy a vivir a Teherán, no me voy a vivir a Irán, porque yo no voy a aceptar los códigos de los ayatolás. Y como yo no quiero vivir en Teherán, no quiero vivir en Persia o en Irán, porque no me interesa nada su religión que lo gobierna todo. Entonces no voy a Irán. Pues bueno, ellos si no quieren vivir como se vive aquí, que no vengan. Exacto. ¿Está claro? Sí. Porque ya sabemos que hay muchos que tienen muchos problemas, pero es otra cosa. Los subsaharianos, estos que pobres les llaman subsaharianos, eliminando incluso el nombre de sus países, esos no son musulmanes la mayoría. Son gente que viene de la hecatombe terrible que dejaron las colonias. El colonialismo, en ese caso franco-británico especialmente, pues dejó una África destruida, y esa África destruida que no ha logrado nunca sobreponerse a esa destrucción, porque después del colonialismo cayó en manos de dictaduras, pues ahora cuando ha terminado con el colonialismo y ha terminado con las dictaduras y se ha encontrado en una pobreza absoluta, en una desolación total y en nuevos tiranos que ahora esgrimen además la religión, se quieren marchar de allí. Yo creo que a todos los que vienen y que son gente no islámica, porque es que el Islam es un problema en este momento muy grande, para Occidente muy grande, pero los que no son islámicos pues si se pueden integrar, en tanto tú puedas recibirlos, tendrías que recibirlos. ¿Usted se considera un pagano? ¿Cuál es? ¿Cómo? Yo me considero un pagano, aunque pagano en su momento era una frase que hicieron los cristianos, sí. Para hablar de los últimos, digamos que eran de los últimos que seguían las religiones del antiguo mundo grecorromano y que vivían en aldeas, por tanto era paus, aldea, pues paganos. Pero bueno, luego ya el término pagano ha dado para entender a una persona humanista que no es cristiana, no es católica ni cristiana, y que de alguna manera no es que crea en Júpiter, ni en Atenea, ni en Minerva, ni en Apolo, pero que todo ese mundo le parece un mundo mucho más interesante y mucho más rico. A mí el mundo religioso de la antigüedad, que no es solamente la triada capitolina, ni mucho menos, me parece un mundo mucho más rico. Es decir, además, de hecho, el cristianismo entró a saco en esas cosas. Por ejemplo, nadie sabe cuándo nació Jesucristo, si es que nació. Nadie sabe cuándo nació, ni los cristianos lo saben. Pero lo que sí hicieron fue poner la fecha del nacimiento de Jesucristo, el actual día de Navidad, que era el día en la antigüedad del Sol Invictus. El Sol Invictus era el día del nacimiento del Sol. El Sol nace ese día. Y a partir de ese día los días son más largos. El Sol nace ese día. Entonces esa fiesta del dios Invictus era una fiesta pagana muy, muy popular, que los cristianos no podían con ella, no podían quitarla, no podían abolirla porque era enormemente popular. Entonces, ¿qué hicieron? Asimilarla. Dijeron, el día del Sol Invictus, el Sol Invictus es Jesucristo. Y pusieron el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre, cosa que no consta en parte ninguna. Fue una asimilación, de la misma manera que había el culto a Mitra. Mitra era un dios que tenía mucho que ver con los legionarios, con los soldados, era un dios enormemente popular que, digamos, purificaba a los creyentes en él a través de unos ritos donde se vertía la sangre de un toro. Esto también fue asumido por el cristianismo. Piensan que en el cristianismo, aunque sea de una manera metafórica, hay sangre continuamente. Es decir, el cura que bebe el vino en la consagración está bebiendo la sangre de Cristo. Lo que pasa es que lo hace metafóricamente, porque bebe vino y evidentemente no bebe sangre, bebe vino. Pero ese vino representa la sangre de Cristo. Es decir, metafóricamente es un culto donde hay sangre. De la misma manera que lo había en los mitraeos, en el culto a Mitra. Todas esas cosas fueron utilizadas, los cristianos utilizaron muchísimo de la religión antigua. Y a mí esa religión me parece, sin ser un creyente en ella, me parece que es más rica que el cristianismo, que quizás sea, porque como yo lo he vivido toda mi vida y además me han educado en él, yo la ventaja que puedo tener, si tengo que discutir con un católico, es que como a mí me han educado como católico y además me educaron como un católico cuando todavía la misa era en latín, yo puedo discutir en sus propios términos. Y
por eso a mí el catolicismo no me interesa, en el cristianismo no me interesa nada, pero precisamente porque lo estudié muchísimo, por imposición de los curas durante años y años y años. Y tenía que ir a 2 misas a la semana, obligatorias, y además se rezaba al principio de cada clase, con lo cual se da una circunstancia paradójica y curiosa hoy día. Es decir, rezábamos 5 veces al día, exactamente como los musulmanes. Teníamos 5 clases al día, 3 por la mañana, 2 por la tarde. Como había que rezar delante de cada clase, rezabas 5 veces al día, curiosamente como el Islam. ¿Qué aconsejaría, bueno, viendo que el futuro no es nada halagüeño, qué aconsejaría o qué... Siempre puede cambiar, ¿no? A veces hay movimientos de la historia donde de repente cambia, pero en fin, de momento, como tú dices, pues no parece, ¿no? ¿Qué sería necesario que sucediese? Yo creo que de momento, hombre, me temo que si tuviera que suceder, tendría que suceder una especie de catástrofe, tendría que haber una especie de revolución que cambiara todo, y eso es bastante difícil, sobre todo porque son siempre tiempos muy malos, esos tiempos son siempre muy malos. Hoy pensamos que la Revolución Francesa fue un tiempo estupendo, porque históricamente lo fue, pero el que vivió el día a día de la Revolución Francesa lo debió pasar muy mal. Por tanto, esa idea de cambios en la historia son siempre peliagudos para las personas, que no lo pasan bien. Yo creo que en este momento lo que tendría que haber es sobre todo un rechazo a la mediocridad, un rechazo a la televisión basura, un rechazo a los contenidos denigrantes para la condición humana. Es decir, yo creo que yo decía, no, pegarlos no, pero a mí me parece que hay personajes que salen en la televisión que cuando salen habría que ir a abuchearlos a la puerta, para que se dieran cuenta de su vulgaridad extrema, de su inmensa vulgaridad, de su infinita vulgaridad. Entonces, hace falta que todo eso desaparezca y hace falta que triunfe el pensamiento, es decir, que la gente aprenda a pensar, sea más culta y logre divertirse con la cultura. La cultura no es aburrida, la cultura es muy, muy, muy generosa, pero claro, requiere un esfuerzo por tu parte. No es como la televisión que te llega dada, tú eres un sujeto pasivo de la televisión. No, en la cultura tienes que ser un sujeto activo. Yo creo que si el nivel cultural subiese mucho, o subiese algo, pues sería un inicio de solución. Pero no cree que... Y es de las más fáciles, porque evidentemente esa otra de un cambio mundial, pues sí, sería deseable y yo creo que terminará por llegar, pero evidentemente eso no será simpático. No, y además, no será simpático. Quizá además también porque precisamente los que pueden hacer ver eso al público... Sí, claro, siempre puede además ser utilizado por alguien todavía peor, ¿no? Traer algo todavía peor. Sí, todavía peor. Pero aun suponiendo en el mejor de los casos que trajeran cosas mejores, pues mientras las traen son 20 años de disturbios, de inseguridad, y eso al nivel personal es siempre muy malo. Quizá por mantenernos adormecidos es por ello que existen las personas que hemos hablado antes, ¿no? Los marginados, los que son capaces, digamos, de hacernos otra cosa. Han existido siempre, quiero decir, quizá ahora puedan existir más, pero han existido siempre, porque siempre ha habido gente que el discurso dominante de la sociedad no le gustaba. Entonces, o bien él se ponía al margen voluntariamente, o bien la sociedad le ponía al margen, ¿no? En el caso de los bohemios de finales del 19, principios del 20, esta gente era marginal porque, en parte porque ellos se querían marginar y en parte porque la sociedad los marginaba, es decir, eran doblemente marginados, voluntariamente, y porque la sociedad los dejaba de lado, porque no quería ver a esos seres a los que entendía como improductivos, es que no servían para nada porque no producían. Ya existía esa idea de capitalista de producir, consumir, que es una idea finalmente diabólica, que producir, consumir no es la ecuación que gratifica a un ser humano, ¿no? Producir, consumir no es una ecuación humana. Y una ecuación de una máquina. Sí, la ecuación de una máquina. Y la última pregunta es una duda que tengo personal. ¿A qué se refiere cuando, por ejemplo, habla de Paco Umbral con literatura castiza y que era muy contraria, o pues, por ejemplo, a gente como de María?
como Javier Marías. Javier Marías. Javier Marías escribe, claro, Javier Marías es muy amigo mío. Sí. Javier Marías escribe desde es una persona muy culta, que escribe una literatura de un nivel estilístico muy bueno, pero que ha logrado tener un triunfo mundial, ¿no? Quizá más que español, alemán, inglés, etcétera, ¿no? Curiosamente, Javier Marías se llevaba muy mal con Umbral, primero porque efectivamente eran literaturas muy diferentes, pero también había elementos personales muy ocultos, ¿no? Como haber compartido una novia, que luego, en fin, todas esas cosas también influyen. Pero bueno, en fin, Javier Marías y Umbral eran personas antagónicas, ¿no? Pero Umbral era un personaje extraño, porque Umbral mezclaba, por un lado, Umbral era un hombre de cierta cultura, es decir, Umbral no era uno de esos vulgares de la televisión basura, ni mucho menos. Lo que pasa es que Umbral mezclaba su gusto por la buena literatura, su gusto por la mejor literatura, su cultivo del lenguaje, todo eso lo mezclaba con un afán de ser popular, entre otras cosas porque necesitaba ganar dinero, y tenía que ganar dinero por ese medio, y eso le llevaba a una dualidad que a mucha gente, a algunos le gustaba y a otros no. Es decir, había un Umbral más o menos culto, más o menos refinado, y luego un Umbral popular que escribía un libro sobre cualquier cosa, que escribía ese libro en 20 días, saliera como saliese. Entonces, esa es una dualidad muy de Umbral que a algunos les hace gracia y a otros les parece mala, ¿no? Y yo prefiero, que Umbral murió hace ya años, yo me llevaba bien con él en lo que podía, porque él y yo teníamos una especie de simpatía interior que no se podía manifestar demasiado porque mis amigos no eran amigos suyos. Entonces, pero Umbral me parece que es un personaje interesante, que decir, y sobre todo Umbral está muy por encima de la media actual, lo cual ya es decir. Ahora, es verdad que Umbral tenía ese lado, junto a la parte mejor, luego tenía la parte peor, era una especie de todo vale, libros corrientes, libros hechos de cualquier cosa, que le hacían popular porque él necesitaba esa popularidad, porque la veía como un camino para ganar dinero, pero que evidentemente no daba lo mejor de sí, sino probablemente lo peor de sí mismo, ¿no? Pero bueno, quiero decirte que si ponemos a Umbral comparado con los personajes que salen de la televisión basura, pues Umbral es un dios. Pues señor de Villena, yo lo que le agradezco mucho es que me haya concedido No, hombre, este tiempo. encantado, ¿no? Si tiene usted algo más que añadir. No, me parece muy bien lo que me has dicho. Sí, ¿qué le ha parecido? ¿Ha estado cómodo? Sí, muy bien, muy Perfecto, bien. perfecto. Que Pues, quede bien, que quede sí, bien reflejado, va a quedar los pertinentes cortes, pero bien reflejado. sobre todo sobre todo hacia Rocco Varela, va a quedar muy bien reflejado toda la... Bueno, hombre, a lo mejor hay que quitar en Rocco Varela alguna cosa que lo voy a pueda poner. parecer insultante. No se trata de insultar, porque yo no quiero insultar, pero simplemente sí denostar. Es decir, a mí Rocco Varela me parece un personaje espantoso. Yo no quiero insultarlo como persona, pero sí decir...